Advertencia, este video es educativo, su contenido puede herir susceptibilidades ante público ansioso. Si eres escéptico con lo tratado en el video y quieres compartir tu opinión, por favor hacerlo con respeto y argumentos sólidos como los que expresamos a continuación. Hacer una aclaración con respecto a un video que me enviaron algunas personas de un youtuber o de un influencer, en donde él lo que intenta hacer es una diferenciación entre la sentadilla y la jaca. En este video se muestra, o él intenta mostrar matemáticamente, cuando digo matemáticamente es porque está mal hecho, que efectivamente en la jaca se realiza un mayor trabajo del cuádriceps. ¿Por qué? Que porque hay un brazo de palanca y que porque el movimiento, bueno, más bien pasemos al pizarrón y les explico bien por qué este influencer está errado y cómo se debería más bien pensar en lo que le llamamos palancas, torques y fuerzas de momento. Acompáñenme. Con rodillas adelantadas, donde se involucra un poquitico más el cuádriceps en sentadilla, sigue siendo muy corta la línea del eje para cuádriceps de rodilla, es decir, los músculos del cuádriceps se involucran allí de una forma muy corta, muy poca en relación a todo lo que se puede involucrar en los isquiosorales porque el brazo de momento es mucho más amplio. Y aquí en jaca, esta sería la línea del eje de la cadera, que básicamente involucraría isquiosorales y glúteo, y esta sería la línea del eje de la rodilla, que básicamente involucraría los cuádriceps. Y el brazo de momento, que básicamente es la línea entre la línea de fuerza y la línea del eje, que sería este para cadera como tal, que es muy corto, y este para cuádriceps es muy largo. Jaca, desde la biomecánica, involucra muchísimo más los cuádriceps que la sentadilla. Así que pilas, no hay que pelear con la ciencia, simplemente datearse bien, estudiar bien. Y eso... Bueno, entonces los pongo en contexto con respecto al video. El video, recuerden que muestra dos ejercicios, muestra la sentadilla y muestra la jaca. Lo que intenta demostrar o explicar esta persona, este influencer, es que por medio de unos, no sé, ejemplos matemáticos, algunas formulaciones ahí todas raras, él lo que intenta demostrar es que la jaca conlleva un mayor esfuerzo del cuádriceps, ¿de acuerdo? Debido pues a una serie de palancas y de brazos de momento y demás. ¿Por qué estoy diciendo que esto está errado o esto está mal? Por una sencilla razón. Primero, él está confundiendo palancas con torques. Y son dos cosas completamente diferentes, que tienen relación pero son diferentes en su contexto. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes van a mirar el video, que los invito a que lo hagan para que saquen sus propias conclusiones, él traza tres líneas verticales. Dos líneas, una, en este caso salida desde la rodilla verticalmente hacia abajo, otra línea desde la cadera verticalmente hacia abajo y otra tercera línea de la carga, es decir, de la barra, verticalmente hacia abajo. Él determina que debido a que una línea se encuentra más cercana que la otra, pues por consiguiente es un brazo de momento con mayor ventaja o con mayor desventaja, o trabaja más, trabaja menos. Ahorita se van a dar cuenta que esas líneas sí existen, pero son líneas que se utilizan es para en este caso despejar torque, no palancas, ni brazos de momento, ni brazos de nada. Se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. Recuerden, la palanca tiene tres componentes fundamentales. El apoyo, que también le llaman en algunos libros el fulcro, que es precisamente la articulación o en este caso el eje por donde se mueve la palanca. La resistencia, que en este caso intenté representarlo acá con pues como un romboide, un trapecio y una media lunita, representando al músculo o al grupo muscular cuádriceps y en este caso al tendón rotuliano o el tendón del cuádriceps, tendón rotuliano, que es donde se va a insertar. Aquí es donde podría también empezar a ser un poquito más académico y decir, bueno, depende porque es que el cuádriceps también tiene tres orígenes acerca, en este caso, en la parte proximal del fémur y tiene otro origen a nivel pélvico. Entonces, en este caso, para no hacerlo muy complejo, lo vamos a tener en cuenta según el origen femoral, ¿de acuerdo? Y todos los, en este caso, grupos musculares, estos músculos del cuádriceps, van a terminar en un solo tendón, que es el tendón rotuliano, en este caso el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano. Recuerden, el cuádriceps es un músculo convergente, todas sus fuerzas convergen en una sola dirección, que en este caso van a terminar en el tendón. Por consiguiente, esa potencia la representa músculo-tendón, ¿sí? La terminación músculo-tendinosa realmente es la potencia, que al fin de cuentas es el quien genera la fuerza. Y por último, la resistencia, que aquí es donde el video pega una, perdóneme la expresión, una cagadota terrible. Porque él dice que la resistencia, o en este caso el vector,
¿sí? Que el vector es otra cosa, lo determina según la barra. Entonces la barra peso es realmente la dirección que va aquí verticalmente y no. Recuerden, si en este caso este personaje que está haciendo sentadilla o este personaje que está haciendo haka, le cercenáramos, le quitáramos, le amputáramos el tórax, del tórax para arriba, ahí sí estábamos hablando de una palanca pura desde rodilla, pero no, él está olvidando algo muy clave y es que hay dos fulcros, hay dos apoyos, el fulcro o apoyo de rodilla y el fulcro o apoyo de la articulación de cadera. Por consiguiente, la carga no es directamente proporcional o no va directamente relacionada con la palanca en el fémur. No, va relacionadas con la palanca del tórax, en este caso de la columna. Por consiguiente, él está equivocado y con trazar esa línea imaginaria que no tiene ningún sentido. Realmente la carga por fuerza vectorial interna se distribuye desde columna tórax hacia la parte de la articulación lumbosacra, llegando hasta la articulación sacrocoxígea y bueno, todo lo que es la articulación de la cadera como tal. Por consiguiente, la resistencia o el peso como tal no está aquí, sino que está atrás, que es donde se distribuye debido a su fuerza vectorial. Ahora sí, teniendo eso en cuenta, los tres componentes de la palanca, ya sea en sentadilla o sea en haka, son exactamente iguales. Si ustedes se dan cuenta, el apoyo está aquí, la potencia está aquí y la resistencia está aquí. Están en tres posiciones iguales, tanto en haka como en sentadilla. Por consiguiente, si encontramos, recuerden, una vez más, academia, lo que estudiaron en la universidad, palanca de primer género es aquella donde el apoyo se encuentra en intermedio de la resistencia y la potencia, ¿de acuerdo? Esa es la palanca de primer género. Entonces, tanto la sentadilla como la haka son palancas de primer género, ahí no cambia para nada. Lo que sí podría cambiar, que ahorita lo vamos a ver en torque, es la posición del tórax, porque si se dan cuenta la posición del tórax en sentadilla va inclinada, mientras que el tórax en la haka va totalmente paralela, va como ahorita lo voy a poner más o menos a unos 85 grados, ¿de acuerdo? Mientras que en la sentadilla va a 55 grados, ya se los voy a mostrar. Por consiguiente, lo que sí podríamos mirar acá es que las dos palancas son de primer género, pero aunque sean de primer género y generan una gran ventaja mecánica, se encuentran en desventaja mecánica. ¿Por qué? Porque recuerden la regla de las palancas. La potencia y el apoyo entre más cercanas estén, su palanca se volverá desfavorable. Por consiguiente, ahí sí tiene algo de sentido en decir que los músculos que ejercen la fuerza para extender la rodilla, entre ellos el cuádriceps, que no es el único, porque también tenemos el sartorio, también tenemos el recto femoral, tenemos otros músculos que también ayudan a la extensión de rodilla. Entonces, por consiguiente, estos músculos podrían estar generando un gran esfuerzo debido a que la palanca se vuelve desfavorable. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los torques, para de pronto el que está mirando en este momento el video y dice, bueno, torque, espere porque ya se me complicó. Me explicó primero palancas, ahora me está hablando de un término que no entiendo. Torque, para entenderlo de una manera muy sencilla, es la fuerza de torsión que en este caso genera la articulación, en este caso de rodilla que estamos hablando el día de hoy. Entonces queremos saber qué nivel de fuerza o qué nivel de torque está generando esta rodilla, tanto en sentadilla como en haka, que aquí sí cambia, aquí sí hay una variación mecánica. ¿Cómo voy a determinar los torques? Bueno, no me voy a tener mucho en esto porque si no el video se me va excesivamente largo. Aquí sí valen las tres líneas que en este caso el influencer señalaba, ¿sí? Las tres líneas verticales. Esas líneas verticales no son ejes, pila, no son ejes. Los ejes, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior de las palancas, los ejes son transversales porque es un plano sagital. ¿Listo? El análisis que se hace de palanca se hace en ese caso en plano sagital, por consiguiente los ejes van transversales, es decir, los ejes se verían en esta posición como un punto, no como una línea. Estas líneas realmente representan la distancia que hay en la totalidad del fémur, es decir, cuánto mide el fémur, cuánto es la distancia del fémur y cuánto es la distancia entre ese mismo fémur y la barra o la carga, que ahora sí tiene que ver con una línea vertical completamente recta. ¿Listo? Entonces, aquí sí podemos ver claramente que la distancia que hay entre la línea posterior y la línea anterior son de 50 centímetros totales. Eso en sentadilla, mientras que en la haka la fuerza de dirección, la fuerza vectorial es de apenas 45 centímetros, realmente apenas una diferencia de 5 centímetros. Pero ahí no es lo interesante, aquí lo interesante es que debido a que la barra o la carga, la fuerza,
descansa precisamente más hacia anterior, hay menor distancia hacia anterior y mayor distancia hacia posterior. Como se dan cuenta, la sentadilla hay 17 centímetros en anterior, 33 centímetros en posterior, mientras que en la jaca el total es de 45 porque la carga está hacia atrás. Sí, ahí es cuando les decía, recuerden, la posición del tórax en sentadilla es inclinada, mientras que la posición del tórax en jaca es mucho más paralelo. Si ahí se dan cuenta, ahí pueden ver en la diapositiva, yo medí los grados, 55 grados de flexión de cadera y 85 grados de flexión de cadera en jaca. Lo mismo en rodilla se pudo bajar hasta 125 grados, que lo hice de manera real, y 105 para la jaca, que realmente él no permite una posición muy baja en la flexión de rodilla. ¿Para qué nos sirven todos estos datos? Pues para determinar el torque. Recuerden que el torque, primero hay que sacar el newton fuerza, y el newton fuerza es la relación entre la masa y la fuerza de la gravedad, la constante de gravedad. Pilas, este es un dato aparte. Por ejemplo, aquí dice que esta persona está movilizando 82 kilos. Ese no es el peso. Pilas, no es el peso, no es el peso. Esa es la masa. Cuando yo multiplico la masa por la fuerza de gravedad, me da ahora sí los newton fuerza, o en este caso el peso. Como pueden ver acá, 82 kilogramos por 9,81, que es la constante de fuerza de gravedad, me da 804.42 newton fuerza, que en este caso sí es el peso. Ahora, ese dato lo voy a necesitar para lo que tiene que ver con el newton fuerza multiplicado por el brazo de momento. Ahora sí mido el brazo de momento. Y haciendo esa multiplicación de brazo de momento por newton fuerza, me da 361.9 fuerza torque, ¿sí? Newton fuerza en torque, para jaca. Y miren, para sentadilla es apenas la tercera parte. Es decir, brazo de momento versus newton fuerza da 136.7 fuerza torque. Por consiguiente, ¿qué podemos en este caso concluir acá hasta ahora? Pues que el nivel de torque en jaca es mucho mayor en sentadilla. Por consiguiente, si yo tengo una persona con riesgo de lesión de rodilla, o un problema rodilla, o una limitación en rodilla, yo podría evitar en algunos momentos la jaca, mientras que me podría ayudar de pronto la sentadilla con un cierto grado de inclinación de tórax. Para eso sí me sirven esas líneas, para determinar el torque. Él lo que intentaba demostrar en su video era mirar el nivel de esfuerzo, el nivel de tensión o esfuerzo que generaba el cuádriceps. Otra vez vuelve y juega. Ahí no tiene que sacar ni palancas ni tiene que sacar torques. Tendría que sacar algo que le llamamos en física o en biomecánica el trabajo mecánico. El trabajo mecánico es precisamente esa relación que existe entre la masa movilizada y la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo ya meto todos estos datos en una fórmula, ya me da el trabajo mecánico. Aquí la misma historia, no me va a tener mucho a explicar la fórmula y a explicarles otra vez cómo se realiza, pero en este caso recuerden que sí podemos utilizar el famosísimo diagrama de cuerpo libre. Entonces, en ese diagrama de cuerpo libre tenemos elementos como los newton fuerza. Si se dan cuenta que aquí son 1100 newtons fuerza. ¿Por qué puse 1100 newtons? O sea, ese dato, ¿de dónde me lo saqué? Recuerden que anteriormente los newton fuerza era de 804. Pero recuerden la teoría de la fuerza, según Vadillo. La fuerza aplicada es la relación existente, ¿sí? O la relación que existe entre la fuerza externa y la fuerza interna en un tiempo y una velocidad determinada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aplico 804 newton fuerza en sentadilla versus una carga externa que representa la misma masa o el mismo peso, que son los mismos 804, pues no existirá movimiento porque las dos fuerzas se cancelan. Por eso en este caso se aumentó en un 35%, que es lo que se ve acá, en un 35% los newton fuerza. Es decir, de los 804, 35% más da 1100 newtons, ¿sí? Que es aproximadamente para movilizar, aproximadamente, no me van a decapitar, esto no lo puse tan exacto, para movilizar más o menos unas 5, 6, hasta casi 8 repeticiones. De ahí es donde salen esos 1100 newtons, que es la normal, ¿sí? Este diagrama de cuerpo libre representa la N como normal. Aquí están otra vez las gradientes, que ya lo hemos hablado, para sacar el seno y el coseno. Aquí tenemos el peso, ¿sí? Que ya lo había explicado, que es la masa por la fuerza de gravedad, que son 804. Y el delta X, que precisamente es la cantidad de distancia, que es lo que me interesa para saber el trabajo mecánico. Es decir,
cuánta distancia recorre, en este caso al movilizar la sentadilla, que en el caso de la sentadilla son 51 centímetros delta X y en el caso de la jaca 42 centímetros delta X, que es lo que yo ya medí de manera real. Esto no fue inventado, esto fue porque lo medimos de manera real conmigo mismo. Entonces ya sabemos que esa es más o menos la distancia que se recorre. Ahora, todos estos datos se extrapolan a la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, aquí para no demorarme, el tipo de trabajo o trabajo mecánico es igual a fuerza, que ya tenemos el dato, que son 1100, por delta X, que ya sabemos también la distancia, que son 51, bueno, en este caso tocó pasarlo a metros, que es 0,51, por coseno de 125, que pues si no recuerdan cómo se saca el seno, el coseno y demás, por favor vayan y repasen un poquito. Menos 82 por 9.81, que ya habíamos visto ese dato, que es el peso, ¿sí? Que es la masa por la fuerza de gravedad, menos 1100 de nuevo, que es los newton fuerza, por seno de 125 por 0,51, que otra vez es delta X. ¿Sí se dan cuenta? Todo eso, haciendo la fórmula como tal, da un total de trabajo mecánico de 345.47 joules, o que es lo mismo que decir 0.345 kilojoules. ¿De acuerdo? Hasta ahí, perfecto. Yo hice un trabajo de 345 joules, o 0.345 kilojoules en las 8 repeticiones. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la jaca? ¿Cómo lo puedo representar? Pilas, esto es lo que me estresa de este video tan, perdóneme, tan absurdo, porque es que envían unas informaciones que no tienen sentido. Ustedes no pueden comparar la sentadilla con la jaca porque hay una variable muy importante que se le llama el cociente de fricción o el coeficiente de fricción. Esa fricción es muy importante, ¿por qué? Porque en la sentadilla libre no hay nada donde la barra se esté rozando. Bueno, en este caso el aire, pero no hay una gran fuerza de rozamiento. En la jaca sí, debido a que la jaca es una máquina de guía, es una máquina de carrete, las ruedas también dependerán del tipo de aceite que utilicen, de la calidad del mantenimiento y demás, pero los niveles de fricción aumentan la carga. Entonces, por consiguiente, uno no puede comparar un ejercicio que es libre con un ejercicio que tiene un nivel de coeficiente o cociente de fricción. Eso es lo que se ve acá. Miren y verán, si yo miro acá, están casi los mismos resultados, a diferencia que ya no son 0,51 sino 0,42 de delta X. El coseno ya no es 125 sino 105, que fue la gradiente que se realizó. Aquí vuelve y aparece, bueno, 0, mire, aquí está el cociente de fricción, ¿sí? Aquí está como ya lo vemos. Ese cociente de fricción o coeficiente de fricción es de 0,24, que es una constante, puede ser más o puede ser menos. Y todo eso se multiplica de nuevo por la masa, por el peso, por la fuerza, por el seno de 105 y por 0,42, que es el delta X. Vuelve y juega, yo realizo toda esta formulación y obviamente me va a dar diferente. ¿Por qué? Porque el cociente de fricción me aumenta la carga. Entonces, si se dan cuenta, si comparo acá, en sentadilla, el trabajo mecánico es de 345 o 0.345 kilojoules, mientras que el trabajo mecánico en la sentadilla, perdón, en la jaca, es de 749.77 joules, o que es lo mismo de 0,749 kilojoules. Ese es el verdadero trabajo mecánico que se realiza en la sentadilla versus la jaca, ¿sí? Yo no tendría que armar toda esta parafernalia matemática simplemente poniéndole un poco de lógica y diciendo, bueno, pero es que obviamente la jaca va a ser un poco mayor de esfuerzo, pues precisamente por la fricción, versus a una posición de evento libre. Ya tendría que mirarlo de pronto en una máquina como la Smith, y en la Smith también tendría que mirar el coeficiente de fricción. Entonces, pilas con esas comparaciones tan alegres y esas líneas como tan raras que se marcan ahí. Y no solo es ese video, hay unos videos que él saca también con crunch, con abdominales, y yo no sé, él tiene una confusión terrible de biomecánica que no tiene ningún sentido, y pues por supuesto termina confundiendo a la gente. Ahora, profe, pero Adrián, vuelve otra vez, no contestó lo que había visto en el video. A la final, ¿dónde se trabaja más el cuádriceps? El cuádriceps, ¿dónde hay mayor trabajo? Pues aquí no se puede ver. ¿Por qué? Porque me tocaría sacar algo así como una figura específica del cuádriceps, real del cuádriceps de la persona que está haciendo el ejercicio, y sacarle la misma formulación que estamos haciendo acá por el mismo diagrama y por el mismo diagrama de cuerpo libre y demás.
entonces me tocaría sacar específicamente una figura del cuádriceps y sacarle exactamente lo mismo. Pero aún así me queda difícil porque no le sé la gradiente. Entonces, vuelvo y le repito, esta cuestión de la biomecánica no es tampoco imposible, es muy bonita si ustedes se dan cuenta, me da muchos datos, pero al mismo tiempo no es tan fácil como sacar un video y decir, mire todo lo que me he demorado. Creo que algunos de ustedes ya están hasta dormidos. Pero esta cuestión de la matemática es muy seria, es una cosa que se necesita y sobre todo si se refiere a los movimientos mecánicos que tienen que ver con el ejercicio. No los aburro más con esta cuestión, lo único que les quería demostrar es que el señor está equivocado, no le hagan caso a ese tipo de videos y pues nada, simplemente díganle a la gente, intenten compartir este video lo más que pueda para que la gente no caiga en cauta con este tipo de información. Aquí una nota al pie. Inclusive yo tengo un familiar muy cercano, que cree que ese video es correcto. Y yo le demuestro aquí, no, pero es que mire, no es así. No, pero es que él tiene razón porque mire que tiene sentido. Yo, no tiene ningún sentido. Y por más de que él conoce del tema, aún así se deja convencer. Yo sé que es muy, muy difícil de pronto contrariar estos videos porque pues son muy convincentes. Recuerden dar like al video, me ayuda mucho con todo esto que hicimos porque no solo soy yo, hicimos un guión bastante extenso, me tomé el tiempo de hacer las diapositivas, de hacer las formulaciones y demás. Habían cositas que se me han olvidado, me tocó repasarlas de nuevo. Por favor compartan el video, coméntenlo si son tan amables, suscríbanse al canal y por último recuerden, nosotros no entretenemos, nosotros hacemos ciencia.